Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta plataforma de teveras.com.mx. Como podrán ver, me acompaña un periodista de primera, Gracias. Fernando del Monte Ceseña. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por la presentación, hermano. Yo creo que aquí el periodista de primera línea eres tú. Te agradezco No, mucho la no, 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 entrevista. no, no, no. Y ahorita la gente va a saber por qué lo digo. La intención, te comento y le comento a las personas que puedan ver esta entrevista, este momento o posteriormente. La intención es platicar una charla así como si estuviéramos en un café, en una barrita, relajados y platicar, en este caso de ti, del periodista, de tu trayectoria, pero también de la persona, del ser humano. El otro día escuchando contigo las noticias que tienes en Radio Fórmula, me di cuenta que nos unen los Pumas, bueno, eso ya lo sabía, pero los Raiders Ah, de sí, Las también, mira. Vegas, señoras y señores, el negro. Y dije, no, Fernando, ¿cómo no lo voy a querer si compartimos los gustos en deportes? Y la gente dice, los Raiders, ¿por qué los Raiders? Bueno, porque en los 70s, en los 80s eran una franquicia ganadora, las comparaban con las de básquetbol, béisbol y las que fueran, y los Raiders se los llevaban por mucho, 3 supertazones. Lástima que no hemos levantado el rumbo, pero bueno, hecho y dicho esto, Fernando, empecemos, como dicen por el principio. Cuéntanos dónde naciste, tus primeros años, qué hacías, cómo era tu infancia, qué te acuerdas de cuando eras niño, qué eran los recuerdos gratos. Mira, yo nací en la ciudad de Chihuahua por azares del destino. Mi papá, bueno, es que mira, traigo un poco de todo. Mi padre era de Guadalajara, mi madre de Sonora. Se conocen en Guadalajara y se van a vivir a la Ciudad de México. Allá lo lleva el trabajo mi padre. Nacen allá mis dos hermanos mayores, mi hermano y mi hermana mayores, y después envían a mi padre a la ciudad de Chihuahua a abrir pues la sucursal del Banco Nacional de México en aquel entonces, que se volvió a poner de moda, por cierto, ayer, ¿no? City Banco Era otro mundo, era otro banco, era otra cosa, eran otros no, tiempos. no, Y seguramente te tocó esa como cartilla que te daban en la primaria que era del claro, Banco Nacional de México, precisamente, exacto, que ibas para pegando fomentar el unos sellos, ahorro. ¿no? Así Sí. es, exactamente. Entonces, bueno, pues llegan mis padres a Chihuahua, allá nazco yo, tu servidor, y una de mis hermanas, y después regresa mi padre a la Ciudad de México. Entonces yo llego, mis padres, llego yo pues, a los 4 años a la capital del país. Allá realmente crecí, allá desde el kinder hasta la universidad y mis primeros años de trabajo los viví en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues traigo un poco de diferentes lugares en mis antecedentes. Pero pues la ciudad en la que yo crecí fue la capital del país. Eh, pues allá comencé, somos 5 hermanos, solamente yo me dediqué a a este oficio. Los Todos demás los sí demás, estudiaron, exactamente, los demás así dirían. decidieron llevar una vida más tranquila, hermano. Oye, No, no pero me qué, arrepiento, yo creo que tú tampoco. no, 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 digo, la vocación ahí está. Sabemos que es sufrida esta profesión en términos de los salarios, de las cargas de trabajo, etc., etc., pero aquí estamos, nos gusta, es lo que elegimos, lo que nos apasiona y pues aquí estamos. Así es. Fer, ¿qué te acuerdas de chamaco? ¿Salías con tus amigos a la cuadra? Sí, ¿Jugabas? ¿Qué jugabas? ¿Cómo era claro. Mira, un día tuyo en la primaria?
La verdad es que, mira, creo que a nuestra generación, yo creo que soy un poco mayor que tú, mi querido Alfredo, probablemente, nos tocó vivir unos tiempos maravillosos en este país, en los que el mayor peligro era, vamos, yo salía a jugar a la calle, a jugar coladeritas, le llamábamos, ¿no? Jugar fútbol en la calle, literalmente, y de repente pasaba un vehículo y pues todo el mundo carro, carro, y nos hacíamos a un lado. No había realmente mayor peligro. La única indicación que me daba mi madre era a las 8 de regreso para cenar y no hables con extraños. No había más riesgos, no había más peligros que estar atentos y nos divertíamos, pues, el patines, el fútbol, la bicicleta, lo que todos hacíamos a esa edad, juegos entre amigos. No había, afortunadamente, no había teléfonos inteligentes en aquella época, entonces teníamos que encontrar maneras de divertirnos platicando con los amigos, interactuando. Creo que eran tiempos muy buenos para vivir una infancia, aquellos. No había contaminación en la Ciudad de México. En fin, tengo muy buenos, muy gratos recuerdos de aquella época. Y bueno, pues iba a la escuela, a hacer las tareas, lo que hacíamos todos. Qué bien. Y luego ya creces, te vuelves adolescente, joven, ibas a las tardeadas, no ibas, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Ya eras noviero? ¿No eras? Al fin que no nos está viendo tu esposa. No, pues mira, siempre fui muy amiguero, siempre tenía un grupo de amigos, desde niño, me ha gustado, pues tener amigos, creo que es una de las más grandes bendiciones que puede uno tener en la vida, y desde entonces me llevaba con muchos amigos, pues claro, íbamos a las tardeadas los domingos, conciertos que por allá en aquellos tiempos se hacían en la secundaria. Me acuerdo que en las tardes hacían ahí algunos conciertos y poco a poco después fue tiempo de fiestas, después vinieron ya las discotecas y eso que la música disco nunca fue de mi agrado ni de mi grupo de amigos, pero pues no había más que si querías salir con alguna muchacha, a algún lugar, pues había que llevarla a la discoteca. Entonces, pues me tocó esa época. La viví realmente intensamente dentro de lo que puede ser pues de diversión sana. También nos tomamos unos tragos y comete uno errores y corriges y te llaman la atención, en fin, las cosas que todos pasamos en la juventud. Pero por fortuna, pues nunca nada grave, nunca me metí en problemas, afortunadamente. Fernando, ¿y ahí ya llegaste a practicar algún deporte en alguna liga, algo organizado, o te dio a ti más por círculos como de lectura, de la onda intelectual, cultural? Por dónde transitaste esa juventud? Fíjate que jugué un poco de fútbol soccer, pero la verdad es que no era lo suficientemente bueno para estar en los equipos ahí, en los seleccionados. Jugué un Portero, poco defensa, fútbol medio, delantero, ¿qué eras? jugaba de lateral, Ah, me lateral, ok. acuerdo. Pero no, pues había otros compañeros que jugaban mucho mejor, la verdad es que tenían más aptitudes. Entonces, bueno, pues ahí se fue decantando la situación. Después me dio por el tenis, empecé a jugar tenis, jugué Ah, algunos mira. años. Más adelante me dio por el squash, que para quienes no lo conozcan, es pues un deporte muy parecido al racquetball. Se juega entre paredes, pero con una bola pequeñita y una raqueta también pequeña, con un mango más largo que el del racquetball. Sudas como loco. Y pues básicamente esos fueron los deportes. Y después ya más adelante, pues por invitación de unos amigos, me fui involucrando en el jogging, en correr. Y es algo que pues todavía lo sigo haciendo hasta la fecha con más cuidado por las rodillas, pero sigo trotando, caminando, me gusta hacerlo con la mayor frecuencia que puedo. Pero básicamente son los deportes que he jugado, un poquito de soccer, tenis creo que es el que le dediqué un poco más y al squash. Y pero de niño jugué todo, pues, béisbol, jugamos americano, el tochito. Siempre me han gustado los deportes. Y fíjate que no te dio nunca por ser cronista deportivo, ¿no? Sí, bueno, fíjate que en mis inicios me invitaron al departamento de deportes allá en Televisa, ya estaba yo haciendo mis pininos ahí en información general,
y me invitaron a deportes. Aquellos tiempos los equipos de personal eran bastante más reducidos que lo que es ahora. Y estuve un año en deportes, pero la verdad es que mi interés iba más allá de lo deportivo. Me gustaba la información general, ¿no? Todas las actividades, y me parecía que era un poco cerrarte en los temas pues para trabajar. Si bien al tiempo, ya que veía viajar a mis amigos a los mundiales y a los olímpicos, y me arrepentí un poco de no haber seguido por ahí porque se la pasaban por todo el mundo. Pero estuve un año en deportes y después regresé a la información general y por ahí me seguí. Bien, bueno, ya me adelanté un poquito, porque antes valdría la pena detenernos. ¿Cómo es que llegas? Ya estamos en la juventud, tienes que decidir tu profesión, qué vas a estudiar, ¿cómo es que dices voy a ser periodista? En esa época creo que no había tantas universidades, estaba la Carlos Septién, estaba la UNAM, estaba la Ibero, y creo que se acabó el corrido, si acaso alguna que se me escape, pero no había como ahora que casi en todas las universidades había la carrera de comunicación. ¿Cómo eliges tú, cómo decides qué es tu vocación? Fíjate que fue un poco de manera casual. Desde la preparatoria yo ya sentía cierta inclinación por las humanidades, ¿no? Eh, por las manifestaciones artísticas, y entre ellas pues la comunicación por los métodos, pero sentí yo desde muy niño una atracción eh, particular por la televisión. Recuerdo que, pues, como era en ese entonces, que se juntaba la familia a ver el televisor en casa, ¿no? Había un cuarto especial para ver la televisión. Cuando llegó el primer televisor a colores a mi casa fue una cosa, me quedaba yo horas, no importaba tanto lo que estaban transmitiendo, sino ver el aparato y el medio de comunicación, que me parecía maravilloso. Y de ahí, pues sentí cierta atracción. Me acuerdo ver los noticieros con mi papá en las mañanas antes de salir para la escuela. Eh, no lo tenía yo claro, pero pues al tiempo me di cuenta que sí tenía yo cierta inclinación por ahí. Y lo que pasó finalmente fue que al terminar la preparatoria, eh, me inscribí yo en la Universidad Metropolitana en Xochimilco, que acababa de abrir en aquel entonces, que tenía un sistema de educación totalmente diferente al sistema tradicional, y la verdad es que un compañero y yo pues, no nos adaptamos tan fácilmente. Y entonces decidí inscribirme en la UNAM. Estuve un año en Ciencias Políticas, ahí en Periodismo y Comunicación Colectiva, se llamaba la carrera. Y ya desde entonces ya había empezado yo a trabajar, porque cuando dejé la Universidad La Metropolitana, metropolitana. mi padre me dijo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Dije, bueno, pues voy a meter a la UNAM, pero comienza el ciclo dentro de 8 meses. Y mi padre me dijo, no, 8 meses sin hacer nada, de ninguna manera. Entonces me dijo, bueno, pues ponte a trabajar. Y padre tenía relaciones, conocía gente. Y entonces me dijo, bueno, ¿y cómo qué, no? ¿Cómo qué, como para qué crees que pueda servir? Le dije, la televisión. Me salió del alma, y le sorprendió mucho. Me dijo, caray, la televisión. Mi padre era banquero, su padre era comerciante, mi hermano es ingeniero. O sea, no había nadie en la familia que hubiese trabajado ni en periodismo ni en medios de comunicación. Entonces le llamó la atención, pero me dijo, bueno, conozco, yo tengo un buen amigo. Esto me lo habrá dicho un martes. Yo dije, ya para el viernes pensé que se la había olvidado. Y no, me recibió una llamada telefónica de mi padre. Me dice, pues el próximo lunes a las 8:30 de la mañana te presentas, te pones corbata y un saco y te presentas con tal persona ahí en Televicentro, en Chapultepec. Y así fue. Llegué ahí a los noticieros, pues con 18 años pasados. Eh, Me mandaron a la jefatura de información y me dijeron, pues aquí está este muchacho para que aprenda pues desde cero. Y así fue. Al principio lo que me tocaba hacer era ser ayudante del office boy de la jefatura de información. Más o menos en esa labor El comenzaba. hueso, ¿no le decían también? Sí. A mí me tocó ser hueso en el Universal, y Bueno, el era hueso el vino que después, porque el hueso ya era teclear, ¿no? Al principio era, pues, de office boy, hermano, de a mí ve y trae. yo era IBM igual, y en la noche los que se quedaban en la guardia
me mandaban por las tortas ahí por el Metropolitan, que jamás en mi vida he comido esas tortas igual, los refrescos, los cigarros, recoger las notas de los reporteros, llevarlas a la mesa de redacción, a Exactamente. fotomecánica. Era el diarismo. En televisión era, supongo, parecido, pero era diferente, final de Fíjate que cuentas, ¿no? en aquellos tiempos era muy parecido porque teníamos los teletipos, aquellos que eran muy ruidosos, había Sí, no sí, sé si los 10 teletipos, hay de uno por agencia, y había que estar haciendo cortes cada determinado tiempo y comencé yo a ayudar ahí a los cablistas, les llamaban, que estaban sacando la información constantemente y no como ahora con la comodidad del Internet, ¿no? Eran rollos de esos interminables y los cortaban y dividían las notas, pues, por género, ¿no? Si era de espectáculos, deportes, etcétera. Lo repartían entre los diferentes noticieros. Entonces ahí se iba enterando uno de todo. Después ya empecé a hacer, pues, a hacer resúmenes de boletines. En fin, como comenzamos, yo creo todos los que seguimos la ruta de lo que era la vieja escuela del periodismo. claro. Sí, fíjate que, bueno, yo también trabajé en dos épocas en Televisa en México. Una cuando había Notivisa 5, Notivisa 4 y luego cuando estaba Eco. ¿En qué años? Ahí Y fue principios de los ochentas. sí, y lo que me tocó, bueno, me acuerdo mucho que el equipo en el que todos queríamos estar era en el equipo de Jacobo. Eh, que ahí estaba, el jefe de información era Francisco Mendoza, si no me acuerdo. Se me hacía joven para ser el jefe. Bueno, no, era un redactor. Y el jefe era un señor moreno, así, Raúl pelocito. Hernández. Raúl Hernández, exactamente. Ahí Así es. estaba de chavo que se vino un tiempo a Televisa Tijuana, se casó, se vino Alejandro Cacho y luego se Claro. regresó. Mi jefa era Lupita Flores Chapa, un señor español que ya no me acuerdo su nombre, Samuel Franco. pero todos queríamos estar ya en esa época estaba como dividido, como segmentado, pero el equipo fregón era estar con Jacobo. Tú estuviste con Jacobo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pues cuando yo ingresé, yo entré, esta historia que te platico de cuando llegué a Televisa era diciembre del 76, hermano. Y de ahí, bueno, pues todavía se trabajaba con cine. Los Oh, camarógrafos traían cámaras de cine de 16 milímetros y llegaban a revelar las noticias. Imagínate lo que era eso. Los editores trabajaban en moviolas, a una enorme velocidad, era un trabajo artesanal realmente y muy eficiente. Y bueno, después llegaron las primeras cámaras de video y todo lo que hemos visto en tecnología en estos años. Pero sí, el equipo de Jacobo pues era el más importante y además el que absorbía la mayor cantidad de elementos en la dirección de noticieros. Y ahí, pues ahí iba yo avanzando poco a poco. Cuando yo entré, te digo, tenía 18, 19 años y el reportero más joven de los que estaban ya en funciones, pues tenía treinta y tantos, ¿no? Entonces uno veía como que era pues el inicio de un largo trayecto, ¿no? Y después las cosas cambiaron un poco y de repente los jóvenes empezamos a tener la oportunidad que pensamos, ¿no? Y nos íbamos a tardar más, pero al principio fue bastante duro, era un ambiente bastante exigente en cuanto a los horarios, a la disponibilidad, a la manera de escribir. Si no cumplías con ciertos requerimientos, pues te hacían a un lado. ¿quiénes eran algunos de tus compañeros de camada, de generación, de jóvenes en ese entonces, con los que, bueno, hoy entiendo deben ser periodistas como tú, pues ya con una gran trayectoria y pues famosos? Mira, bueno, contigo yo era el más, en aquel momento yo era el más joven de todos cuando yo entré, pero después entraron algunos otros de la misma camada, pero cuando yo entré estaban Gregorio Meraz, Juan José Prado, eh, bueno, había otros reporteros ya bastante más grandes, pero de mi camada, Amador Narcia, eh, Ok. y varios más que ya no están en los medios, pero
Alejandro Cacho entró después, Sí, eh, bueno, Laura Martínez, Cristina Espinosa, compañeras que ya pues están fuera del medio, con algunas de ellos, de ellos mantengo comunicación. Déjame ubicarme, ¿quién más? Paco Ramírez, que él sí estuvo muchos años ahí conduciendo en Televisa y ahora está, caray, se me va así, no sé si está en Imagen, algún otro medio por ahí. ujú. Juan Francisco Castañeda. Sí, me tocó eh, conocer también a su hermana, que luego se casaría con un Fernández, ¿no? Ella era exactamente. conductora de las cápsulas. Sí, 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 ella sí. siempre le dio por el área de los espectáculos. Sí, Mara Patricia, claro. Bueno, nos conocimos cuando yo conocí a Juan Francisco, pues éramos los dos, teníamos 19, 20 años, y Mara estaba pues, creo que en la prepa o en la secundaria. Y Ok. somos buenos amigos hasta la fecha. Eh, Ana Cristina Peláez, de esa generación más son los que creo yo que pues todavía andamos por ahí en los medios. Y bueno, pues los maestros eran pues, Guillermo Pérez Verduzco, Rita Ganem, Guillermo Herrera, Joaquín López Dóriga, por supuesto, Abraham Sabludowski, Ricardo Rocha. En fin, ese era el equipo que había en aquellos tiempos. Y de esos años, ¿cuántos años estuviste siempre en Televisa, verdad? En Televisa México. No, no Sí, cambiaste de medio. no, en México siempre estuve en Televisa, de ahí fui a Guadalajara. Me ofrecieron, después de algunos años de estar trabajando ya en México, me ofrecieron la gerencia de noticias en Guadalajara. En aquellos años, estoy hablando de finales del 84, no había en las ciudades del interior del país noticieros propios, con equipos propios, cubriendo las noticias locales. Había corresponsales, ¿me entiendes? Pero no había nada realmente bien armado, bien establecido. Y llego a Guadalajara a armar eso desde cero, ¿no? Me llevaron a un área totalmente vacía, me dijeron, ¿qué necesitamos? Digo, bueno, pues escritorios, máquinas de escribir, hay que comprar cámaras, etcétera, contratamos gente, fue muy interesante. Y estuve allá en Guadalajara casi 5 años, 4 años y fracción, 4 años y Entonces no medio. te tocó el sismo del 85 ya en México. No, fíjate, yo exactamente llegué en diciembre del 84 a Guadalajara y pues ya estaba yo en Guadalajara cuando el temblor del 85, que se Ok. sintió en Guadalajara, pero allá, salvo en Ciudad Guzmán al sur, no hubo mayor daño. Y allá estuviste, que 5 años, 6 años, y luego vienes a Tijuana, ¿no? Exacto, después de el director del Canal 4 de Guadalajara, José Luis Guash, lo transfieren a Tijuana y me dice, pues vámonos. Le dije, espérame, yo estaba a gusto en ese momento en Guadalajara, es una ciudad bastante agradable, ya tenía yo amigos y pues las cosas caminaban bien. Y le dije, espérame, gracias. Y él se vino con Elia Manjarres y se trajo a algunos otros compañeros de producción y escenografía. Y al año me vuelve a hablar y me dice, oye, te necesito acá, considéralo. Y en ese momento, el director que llegó a sustituirlo en Guadalajara, José Octavio Cano, muy buen tipo, un tipo muy profesional, pero orientado hacia las telenovelas. Entonces los noticieros realmente no le interesaban demasiado, no nos daba mucho apoyo, era como un mal necesario ahí en la estación y realmente que pensé que pues era momento, tenía yo 29 años, dije pues vamos a buscar otro cambio. Y así fue como llegué a Tijuana en febrero, marzo del 89. Que acá fue diferente, ¿no? Porque en esa época yo llegué en enero del 90 y me acuerdo que en esa época Televisa fortaleció lo que era el canal local porque puso un canal de ventas que De venden Televenta, 24 exactamente, sí. horas, pero Ajá. aparte fortaleció toda la parte de la redacción del canal, los programas locales, en fin, ¿no? Ya fue otra circunstancia. Sí, mira, fueron muy buenos años porque pues todo era crecer, crecer, crecer. Desde que llegué se construyeron las instalaciones que hoy conocen. Cuando yo llegué, el canal 12 era el canal que estaba desde los años 60, un canal
pues construido de manera muy rudimentaria, realmente no tenía las especificaciones que se necesitaban ya para una estación moderna de televisión. Se construyó el nuevo canal, aquí estuvo el actual presidente del Consejo, Emilio Azcárraga Gallán, aquí lo conocí en Tijuana, pues él estaba muy joven, eh, y se construyó el nuevo canal y todo era crecer y había muchos planes, realmente fueron los primeros 4 años de la década de los 90 fueron extraordinarios, hasta que vino aquel error de diciembre con la devaluación que nos golpeó, y entonces pues eso acabó con ese canal de televenta, CBC se llamaba, y comenzaron pues los problemas como para todas las empresas del país. Vinieron recortes de personal, ya no pudimos seguir creciendo y hubo que pues echar mano de otros talentos, ¿no? De seguir haciendo lo mejor posible con menos recursos, que también era un reto interesante. Bien. Y me quiero detener poquito en esta parte personal, Fernando, y preguntarte a esta altura, ¿qué cambios significativos te vienen a tu mente en México? Ahorita acabas de mencionar uno, el error de diciembre del 94. En estos años de ejercicio periodístico, si te preguntara qué te viene a la mente rápido cuando los cambios significativos a nivel México y a nivel Tijuana, porque prácticamente en Tijuana ya llevas la mitad o casi la mitad de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para ti los cambios significativos de ese México y el que hoy tenemos y de Tijuana? Y caray, pues han cambiado tantas cosas, mi querido Alfredo. Pues yo diría que es prácticamente otro país. Para mí, tal vez lo más significativo ha sido la manera en que perdimos los ciudadanos la propiedad de nuestras ciudades y de nuestras carreteras, de nuestras colonias, en manos de la delincuencia. Yo creo que eso es para mí lo más significativo, porque bueno, los vaivenes económicos pues, los pasan todos los países. Hemos tenido buenas épocas, malas, ahora estamos otra vez inmersos en este problema de inflación que vivimos ya en los 80s, en fin, pues trabajando y con buena actitud, pues todo se finalmente puede sacarlo adelante, pero el tema de la violencia sí es algo, creo que ha venido deteriorando mucho la vida social de este país, y hace un momento recordábamos lo que era salir a jugar con los amigos de niños, algo que es inimaginable hoy en día, ¿me entiendes? Yo salía a jugar, te digo, tenía yo 7, 8, 10 años, y salíamos a jugar sin la supervisión del padre o la madre, ¿no? Y pues no pasaba nada, ¿no? Hoy en día eso es prácticamente inimaginable, y esa es una verdadera tragedia realmente, creo yo, que este país con tanto potencial, con tantas cosas buenas, con tanta cultura, con tanta riqueza natural, con la gente como somos los mexicanos, que pues yo no cambio esta nacionalidad por ninguna otra, pero sí hemos perdido muchísimo en libertades, ¿no? En tranquilidad, en paz, y eso creo que es tal vez lo más significativo de los cambios que hemos vivido en los últimos años. Por lo demás, pues el país va, ¿no? Hemos visto cómo crecen las ciudades, cómo se modernizan, hemos visto lo que ha pasado en Tijuana, de aquella Tijuana del 89 a la que tenemos ahora. Bueno, pues es una Tijuana que te ofrece muchísimas más cosas, una ciudad que ofrece prácticamente de todo, una ciudad en ese sentido mucho más atractiva, pero pues con ese problema que arrastramos en Tijuana y en muchas otras regiones del país, ¿no? Sí, que de alguna manera, a lo mejor por ser frontera, siempre o más o menos ha tenido esa situación Tijuana, pero que ahora se extendió al resto del país, ¿no? Y hay lugares donde creo que nos superan por mucho, Sí, donde es delicado andar en la calle, ya así, así. Pero bueno, eh, me regreso. ¿Qué personaje, qué entrevista, qué cobertura siempre tienes así como a la mano, como de decir, o fíjate que me tocó alguna vez entrevistar a tal persona y la verdad yo
pues a lo mejor no lo conocía, le tenía un prejuicio y después de platicar con él me cambió la percepción, no sé. Cuéntanos una anécdota, algún personaje, algo que lo traigas de años Sí. para acá. Mira, yo creo que esa es la mejor parte de nuestro oficio, ¿no? Nos permite, yo gracias a mi trabajo como reportero en aquellos años, pues tuve la oportunidad de conocer pues, casi todo el país, algunas ciudades del extranjero, principalmente Estados Unidos, y conocer a mucha gente interesantísima, ¿no? A veces de manera muy breve, otras, pues las circunstancias te permitían tener un poco más de contacto, pero recuerdo, pues alguna vez haber entrevistado a María Félix, a Andrés Enestrosa, Carlos Fuentes, Rufino Tamayo, en fin, grandes personajes y bueno, pues gobernadores, políticos, secretarios, todo aquello, ¿no? Funcionarios públicos, que eso, bueno, pues es lo de rutina. Pero personajes grandes, deportistas, también tuve oportunidad de entrevistar pues en más de una ocasión, incluso a veces artistas ¿no? de verdaderos artistas, ¿no? Pintores, escritores, o artistas de la talla de, pues, no sé, de Celia Cruz o de José José, o de, en fin, de esa talla. Y, pero yo creo que, mira, el momento que realmente dicen que no hay reporteros sin suerte, y en una ocasión, trabajando para una serie que conducía Jacobo Zabludovsky en el Canal 8, en ese entonces Canal Cultural de Televisa, que fue un proyecto maravilloso realmente. Era un canal que comenzó a transmitir sin comerciales y el señor Emilio Azcárraga Milbo le encargó a su gente de todas las áreas de Televisa que se encargaran de una hora en tal horario, el fin de semana, en la mañana, en la tarde, y armaron una parrilla de programación muy variada, muy interesante, que aportaba muchísimo, ¿no? Por eso cuando dicen que Televisa no hace nada, bueno, pues lo hizo durante una época en cuanto a la difusión de la cultura, de todas las manifestaciones, no creas que nada más la alta cultura, cultura popular, de todo tipo. Y bueno, la serie que conducía Jacobo se llamaba Contrapunto, justamente, y abordaba temas que podían resultar polémicos, se invitaban especialistas, que se supiera estaban unos en favor y otros en contra, para armar ahí un debate interesante. Y después se aderezaba con reportajes, pues con la colaboración de los reporteros que trabajamos en ese equipo. Entonces, bueno, el tema era Francisco Villa, Pancho Villa, eh, caudillo o bandolero se llamaba esa serie. Y entonces me enviaron al norte del país, estuve en Durango, en Zacatecas, en Torreón, en Parral, Camargo, Chihuahua, Juárez, toda la ruta de Villa. Y en Camargo, pues reporteando y platicando con gente, me encontré con que vivía todavía uno de los integrantes de la cuadrilla que mató a Pancho Villa, José Sáenz Pardo, que para aquellos años, estoy hablando probablemente 1980, 81, era un hombre ya de 80 y tantos años, y nos dio una entrevista, y yo no recuerdo haber visto otra entrevista con este individuo en ningún otro medio, y por ahí anda circulando, después me la hicieron, alguien me la envió y anda circulando por ahí en YouTube, y después ya la recuperé, la tengo aquí guardada, pero creo que fue uno de los momentos más, pues más satisfactorios, porque pues nadie sabía de su existencia, era un hombre que no aparecía en público, eran otros tiempos también para los medios, ahora es más fácil ya con la tecnología que todo el mundo aparezca por uno u otro medio, pero fue un verdadero hallazgo y me dio una entrevista larga y creo que es uno de los momentos más interesantes que he tenido, que tuve durante mi etapa de reportero. Bien. Y luego, pues eres una institución, aunque no quieras o aunque no te guste, eres Ya un sé, referente en la televisión de Tijuana, en las noticias. Y luego un día, de repente, Fernando es candidato a presidente municipal, y por un pelito de rana calva, no lo fuiste. No, digo, pues a nosotros, compañeros del medio, creo que nos hubiera encantado que lo hubieras logrado, pero bueno, ahí faltó tiempo, creo que es la sí. conclusión.
faltó tiempo para hacer más campaña, pero bueno, ¿cómo fue ese paso breve por la política partidista? Porque después regresaste a los medios. Mira, pues una cuestión también circunstancial, después ya de muchos años, ya para aquel entonces ya tenía yo como 30 años trabajando en la televisión en 3 ciudades distintas, y empieza uno a pensar, bueno, pues qué va a seguir después de esto. Y estaba por ahí, bueno, pues echamos a andar una revista, un amigo y yo, y pues buscaba uno algunas otras alternativas que te permitieran pues después poner un pie afuera, ¿no? Por si en el momento que se diera la obligada salida, porque esto no es para siempre, ¿no? Y el lugar que uno ocupa en estos espacios de televisión, pues siempre es prestado. Entonces, pensando en ello, pues estaba yo en esa búsqueda, trabajando todavía en la televisión, cuando se me acercan y me dicen que si no me interesaba, ¿no? Ocupar la candidatura que por azares del destino y por cuestiones legales había tenido que dejar el doctor Jorge Astiazarán en aquel momento, a media campaña. Y la verdad es que, pues lo pensé un tiempo y las probabilidades estaban, pues difíciles, ¿no? Eran 20 días de campaña, pero pues me aventé como me he aventado a hacer muchas otras cosas en mi vida. Sí, un poco, pues con más fe que certidumbre. Y pues decidí tomar la alternativa, no era cualquier ofrecimiento, ¿no? Era la posibilidad de ser presidente municipal en una ciudad que me había recibido a mí muy bien, que creo que pues, conocía yo en cuanto a su problemática. Y dije, bueno, pues si algo puedo aportar, pues lo voy a tratar de hacer. Y así fue como me metí en la campaña. Después, como bien señalas, nos quedamos pues a una muy leve distancia, muy pequeñita del candidato que la ganó. Y después, bueno, pues el problema fue ahí que si tú eres abogado, eres dentista y te ofrecen una candidatura, pues vas, eres candidato, si no ganas, regresas a tu despacho, a tu consultorio, pero como periodista había yo comprometido pues la objetividad que se requiere, ¿no? En este medio. Desde el punto de vista del auditorio, yo francamente pues, no tenía mayor compromiso. Había estado trabajando 20 días con un grupo político y después me dijeron adiós, porque además se desentendieron de mí olímpicamente. O sea, sí, el interés Al era modo, al modo. sí, al modo. El interés sobre mi persona era en ese momento. Yo no tenía compromiso con nadie, no me dieron, de verdad, no me dieron nada a cambio más que la posibilidad de ser alcalde. Y pues me quedé un poco en el aire. Entonces, bueno, pues empecé a explorar otros terrenos. Ahí fui candidato a una diputación federal por un partido pequeño. En fin, anduve explorando eso, que fue muy interesante en el sentido del aprendizaje, de estar pues en el ruedo, ¿no? Ya no desde barrera. Pero llegó un momento en que dije, ya esto no es para mí, ¿no? Realmente no encontré yo ni, sobre todo, ese compromiso, la lealtad que encuentra uno en nuestro oficio entre los compañeros y eso. Los partidos políticos son puro interés. No hay otra cosa más que eso, ¿no? Como dicen en la política, los amigos son falsos y los enemigos verdaderos, ¿no? Y algo hay de eso. Entonces Sí. decidí regresar y volví en el 2013, después salí en el 2007 y en el 2013, 6 años después, regresé a radio. Me hicieron favor los señores Astiazarán de recibirme allí en Uniradio. Estuve un par de años ahí con ellos y después pues encontré la rendija para volver a Televisa, que había sido mi casa durante 3 décadas, y afortunadamente encontré la posibilidad de volver. Nos pregunta José Carlos de Arcos, dice, ¿cambió la forma de ver y o analizar la política después de ser candidato y de alguna manera ver cómo funciona la política desde dentro? Pues un poco sí, me enteré de la manera en que operan las cosas, y pues es algo verdaderamente encarnizado. Te digo, no hay límites, ¿no? No es el ambiente en el que realmente yo hubiera encontrado una forma de desarrollo. Hay quienes tienen el estómago para desarrollarse en este medio y lo hacen muy bien. Yo había surgido y crecido en un medio periodístico, en una empresa privada, y resulta muy difícil adaptarte a esa forma de hacer las cosas, de vivir el día a día. Sí, aprendí
aprendí que las cosas no son, ni es tan fácil gobernar como a veces se ve desde afuera, porque a veces para nosotros es muy fácil criticar Ujú. y no funciona y este es un inútil y todo, y a veces las cosas no son tan sencillas. No basta con la voluntad, ¿no? A veces se requiere de algo más. Pero, pues, por lo demás, pues ya confirmé lo que uno ya más o menos conocía de la política. Encontré algunas cosas interesantes, digo, el aprendizaje personal siempre se da, pero pues sí aprende uno, como te digo, bajándote al ruedo, se ven las cosas de otra manera. Claro. Fíjate que cuando hice un promo al mediodía, me llegaron 3 preguntas y un comentario. Lupita Flores Huerta, que fuera regidora en la administración pasada con Arturo González, dice: yo no quiero preguntar porque conozco la trayectoria, solo felicitarlo por siempre estar cerca de los ciudadanos con información veraz y oportuna. Muy Muchas merecidas las gracias. felicitaciones y reconocimientos a su labor. Felicidades. Muchas gracias, Lupita. Esa fue una. Y luego vienen unas preguntitas. El mismo José Carlos, que ahorita nos decía, que esa me gustaría hacértela porque ya tenía yo pensado entrar al tema de los medios, cómo hace rato platicabas, fíjate, a mí la verdad me asombró que todavía cuando llegaste a Televisa se filmara, se hiciera cine, no video. Eh, Sí. y ahora, pues con un teléfono hacemos, ahorita tú estás en un lugar, yo estoy en otro y estamos haciendo algo juntos. Fin, esto ha avanzado, pero ahorita te la hago. Y José Luis Sánchez Chacón dice: ¿por qué dejó de ser parcial en las noticias? Hoy no comenta nada de Morena y sus gobernantes. ¿Por qué los protege y pone signos de dinero? Hoy su forma de ser es como la de Joaquín López Dóriga. Eh, digo, a reserva que ahorita tú vas a contestar, digo, yo procuro escucharte en las tardes y das notas de la gobernadora, de la presidenta municipal, o sea, digo, a lo mejor el señor no te escucha, no te ve. Yo no veo que tengas pues, ¿cómo decirlo? Que estés en contra de los gobernantes de filiación morena. Entonces, bueno, es una opinión, y el señalamiento fácil que te hacen a ti, que me hacen a mí, que le hacen a López Dóriga, que le pueden hacer a cualquier periodista que o no está de acuerdo con las posiciones que ellos tienen, o que puedes hacer algún comentario crítico que digo, yo no sé por qué la gente no entiende que el hacer un señalamiento crítico a un gobernante, pues no es necesariamente que esté uno en contra. A lo mejor un comentario crítico en un buen momento a ese gobernante, a ese funcionario, le puede servir como para decir: hey, entonces a lo mejor no son las cosas como yo pienso o creo, ¿va? Pero bueno, ¿tú qué dirías de ese comentario, Fernando? Mira, en este medio, pues a nosotros nos tocó vivir una época en la pues de la dictadura perfecta, ¿no? La del Yo PRI. cuando comencé a trabajar, pues eran gobiernos del PRI, ganaban elección tras elección, después las cosas cambiaron, que bueno, vinieron los gobiernos del PAN, pues nos adaptamos a trabajar con otro tipo de visión de las cosas. Después ahora vienen gobiernos de otro partido, pues nos tenemos que adaptar a ver las cosas como a establecer la relación desde el periodismo con un gobierno que puede ver algunas cosas distintas y no tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿no? Yo recuerdo haber hecho críticas a los gobiernos de Fox y de Calderón, críticas al gobierno de Peña Nieto y hacemos críticas ahora al gobierno de López Obrador, pues es nuestra función. Eh, yo, alguna animadversión personal, ninguna. La verdad es que no tengo ningún problema con nadie, pero hay cosas en las que uno no está de acuerdo, que no parecen ser las medidas correctas para el país o para la región, o la ciudad o el estado.
y pues uno lo dice, y cuando lo digo, esta es mi opinión, ¿no? Y no Claro. trato de darle gusto a nadie, ¿no? Sí, en descargo, volvemos al tema, digo, creo que parte de nuestro trabajo es, pues, meterle un poco de análisis y sobre todo, ya somos periodistas viejos en edad y en años acumulados, en millaje, y ya hemos visto muchas cosas y creo que si hacemos una comparación o un comentario crítico, no es con el afán estrictamente de molestar de quien nos estamos refiriendo, sino más bien, pues, después de ver tantas cosas, dices, oye, no puede ser posible que cometan el mismo error o que crean que tenemos la cara de burros, de paisanos, en fin. No es el ánimo de molestar. Carolina de Claro. Anda dice, estoy de acuerdo, ver las cosas desde el ruedo se entiende mucho mejor la política, el gobierno e inclusive la participación ciudadana. Saludos, Carolina de Anda. Ella milita en el PES, que perdió el registro, pero bueno, ella ya tiene muchos años ahí. Saludos. Fer, tú te tienes que ir a trabajar y se nos está acabando el tiempo. A ver. Quiero cerrar con la parte de medios, tus puntos de vista, pero antes, platícanos del Fernando de hoy, del Fernando cuando cuelga la casaca, cuando se saca la casaca de periodista, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿A qué le dedicas tu tiempo? A mí me pasa que por ejemplo, lo decíamos al principio, es nuestra vocación, no podemos dejar esto, pero a veces también dices, bueno, y me gustaría incursionar en alguna situación. Yo en lo personal trato de meterme al tema de la cerveza artesanal, es como mi pasión. Sí. ¿Tú qué es ese Fernando que no vemos en las cámaras a cuadro? Platícanos. Pues mira, de todavía hasta la fecha, después de tantos años, realmente el trabajo que hago en radio y televisión, pues absorbe la mayor parte de mi tiempo. Pero mi mujer y yo echamos a andar un negocio, es un spa médico en sociedad con dos doctores, y pues hemos estado tratando de hacerlo crecer y pues platicamos también mucho de eso. Ella es la que está realmente involucrada directamente, pero bueno, yo estoy detrás de ella también tratando de apoyar, de aportar ideas, de respaldar lo que ella hace. Y ha ido caminando poco a poco en la situación, la época es complicada para echar a andar cualquier negocio, ¿no? En medio de la pandemia, pero ahí va. Entonces, bueno, pues en eso, yo soy una persona de veras, no es rollo de gustos y satisfacciones muy simples, sencillas. Me gusta pues ir a comer con mi mujer. Mis hijos ya tienen edad en la que poco los veo, tienen sus ocupaciones, sus relaciones, sus propias agendas. Pero bueno, pues los quiero mucho y los veo cuando puedo. Pero pues ir a cenar, ir a dar la vuelta, me gusta caminar, te digo, lo hago con la mayor frecuencia que puedo. Me gusta ver deportes en la televisión, vemos series. Tengo una vida muy tranquila, hermano. Ya después, ya para la agitación y ya hubo otras épocas de la vida Ya y nos no me pasó quedé, ese no me tiempo, quedé ¿no? con, y no me quedé con ganas de realmente de nada, te lo puedo decir. Entonces, pues tengo una vida tranquila, trato de llevar la vida lo más sano que puedo, pero pues te digo, aprovechar el tiempo libre en estar con la gente, estar en casa. Me gusta estar en casa, descansar, ayudar aquí en diferentes cosas. Soy un poco handyman aquí, me gusta arreglar y colocar y quitar y atornillar y desatornillar cosas. Entonces, a veces también le doy por ahí. Y tengo una batería electrónica que aquí abajo se puede ver. A veces me gusta pegarle un poco a la batería. Soy amante del rock, entonces, a veces, mira, deja si se puede ver un poco mejor. Aquí está, no sé si se puede ver. Bueno, aquí Sí, está el ahí se ve. platillo. La ventaja de estos aparatos es que no, no hacen ruido. No, O ¿quién es sea, tu todo lo oyes baterista? ¿Kid Moon o quién más? Bueno, Kid Moon, sí, de los primeros. Bill Bruford, que tocó con Yes, King Crimson, Sí, con Genesis.
Gavin Harrison, que ahora toca también con Porcupine Tree, y tocó con Crimson, y está ahora con otro grupo que se llama Pineapple Thief. En fin, me gusta el rock progresivo más que otra cosa, pero disfruto casi todo tipo de música, no todos, Oye, pero no, pues me gusta el lo jazz, que me veo es que gusta, es generacional, Fer. Sí, ya sí, encontré un tercer punto en común. El rock progresivo, mira, Yes, Emerson, Lake and Palmer, los italianos, en sí, fin, claro. y de ahí Génesis y de ahí para acá, pero excelente, buena música rock. ¿Por qué dinos, por qué te gustan los Pumas? ¿Por qué eres fan de los Riders? Mira, a los Pumas les voy, yo creo que tenía yo como unos 7 años, 8 años, Cuando no no más. ganaban nada. No, bueno, pero en aquella ocasión quedó campeón goleador un Enrique argentino que Borja. se llama, no, antes de Borja, Alberto Echeverri. Ok. Quedó campeón goleador, estoy hablando del 65, hermano, por ahí 66. Después vino inmediatamente Enrique Borja. Pero, Y Borja, te acuerdas, pues era la sensación. Bueno, no es cierto, en el 66 estuvo Borja en el Mundial. Eran esos tiempos y había quedado campeón goleador Alberto Echeverri, y pues, las revistas deportivas llegaban a mis manos, a mi hermano le gustaba, mi papá era amante del fútbol. Entonces, ahí me llamó la atención el equipo de la universidad, y desde entonces lo lleva ya uno en el tuétano. Y a los así es. Raiders, tú ya lo mencionabas, también en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, era un equipo ganador que jugaba con mucha garra, como los Pumas, con más corazón que otra cosa, y siempre me han gustado los equipos, aunque no ganen, pero que jueguen con garra, como juegan los Pumas, como jugaron contra Toluca el lunes, como le jugaron la semifinal el año pasado, el torneo anterior. Esos equipos a mí siempre me han gustado, aunque sufra uno bastante, pero y de ahí Sí, viene mi afición ya desde realmente son mis dos únicas aficiones. En otros deportes disfruto casi cualquier equipo, no tengo una afición arraigada en el béisbol, ni en el que me gusta verlo, ni en el básquetbol, ni me gusta ver el tenis, me gusta ver el automovilismo, pero afición, Pumas y Raiders. excelente, excelente, mi Fer. Muy bien, hablamos el mismo idioma. Nos quedan escasos 7 minutitos y los quiero aprovechar ya nada más. Eh, ¿Cómo ves tú esta parte del cambio en los medios y cuál es el futuro? ¿Dónde ves que vamos a terminar todo esto? Yo me acuerdo, paréntesis, en los 90 cuando salieron los celulares, trabajaba yo en la radio de Ensenada y nos dieron, la empresa nos dio unos celulares que venían en una, parecía cajita de zapatos, que era la batería, era un arma. Si alguien se ponía bravo, se la podías aventar y ahí lo dejabas. Y cuando empezó a salir eso y la movilidad, yo decía, wow, ¿cómo pienso que tuviéramos algo, un solo equipo que pudiéramos hacer muchas cosas? Y eso se convirtió en el celular, que primero el Aquí teléfono está. y ahora sí, ya existe. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves el futuro? ¿Ha sido bueno que se democratice tanto que cualquier persona ya pueda subir notas? Esto no lo ves tan bueno, nos quitaron la chamba, no nos la quitaron. ¿Cómo ves el futuro tú de los medios? Mira, complicado, sin duda alguna, porque pues, sobre todo las nuevas generaciones ya vienen con otro enfoque y tienen a su disposición todo esto que mencionas. Y para ellos lo difícil va a ser discernir sobre qué medio te está transmitiendo, con qué intención, con qué propósito, con qué conocimiento. Eh, Tal vez para nosotros es más fácil separar ahorita, decir, mira, bueno, son redes, está muy bien, lo ve mucha gente, pero esto pues son opiniones al aire, como lo puede hacer cualquier ciudadano. Este es periodista, este no es periodista, y eso se nota a leguas, ¿no? Cuando alguien habla y transmite cosas y no tiene las bases periodísticas, se nota de inmediato. Eh, Generaciones tal vez como las nuestras y todavía algunas después, creo que sí saben
diferenciar entre lo que es el entretenimiento del TikTok y el Instagram y lo que es un informativo que te pueda servir a ti para tomar tus decisiones y estar al día de lo que está pasando en tu entorno. El problema lo veo ya con las generaciones más nuevas, con los muchachos, los niños y los muchachos más jóvenes hoy en día, que ya no tienen esa referencia que nosotros sí tenemos, y que pues les parece lo mismo un canal de televisión que alguien que transmite en su casa un TikTok, ¿no? Y pues francamente no es lo mismo, ¿no? Hay medios establecidos, formales, ¿no? Con una responsabilidad de décadas o de unos años, pero que lo han manifestado de esa manera. Y otra cosa es ese entretenimiento, ¿no? Yo lo veo como un entretenimiento y mira que sigo yo cantidad de cuentas y ando en Twitter y en Instagram y estamos pues para ver qué es lo que está pasando. Yo creo que todavía tenemos posibilidad, tenemos un auditorio en la televisión, tenemos un auditorio en la radio, pero sí nos ha quitado mucho la atención del público, desde luego todo lo que se encuentra en las redes sociales y en el Internet. Eso no cabe la menor duda. ¿Cuál es el futuro? Caray, quién sabe. Es difícil en este momento a la velocidad a la que cambia la tecnología, y como se ve también en las nuevas generaciones que te digo, se les va a complicar más el diferenciar, el discernir, el elegir sobre alguien que te está diciendo las cosas desde un punto de vista responsable y alguien que nomás te lo da por obtener clics, ¿no? En su publicación, ¿no? Claro. Yo espero que sea como pasan muchas cosas. Creo que la palabra más cercana sería como el boom. Nos tocó un boom de todo esto de las redes, de lo digital, pero va a haber una contracción y las cosas se Como van una a burbuja, poner. ¿no? Sí, yo Así también es. creo que algo así va a pasar, sí. Incluso ya hay, el otro día, ayer veía la entrevista de la persona que en los 90s o finales de los 80s, principios de los 90, inventó el Internet, la WW, y ahora está haciendo un esfuerzo para retomar que el Internet sea lo que él se imaginó en sus principios y que no se beneficie solamente Facebook, Google, las grandes empresas que ya hicieron de este modelo un gran negocio, ¿no? Y nosotros estamos ahí en medio, a expensas de que ellos ponen los criterios, ¿no? Entonces, a lo mejor nos toca, a lo mejor no nos toca, pero creo que tarde que temprano en la parte de medios nos va a tocar eso. Eso espero. En fin, pues Fernando, yo me quedaba contigo platicando horas, pero yo sé que tú tienes que ir a trabajar. Te agradezco enormemente este ejercicio, y tu tiempo y tu voluntad de ahora sí que de abrirte ahí con la gente, ¿no? Con mucho gusto, mi querido Alfredo, ya sabes que hay una gran estimación y respeto a tu trabajo y bueno, pues hemos hecho cosas profesionales eventualmente por ahí en varios medios. Siempre has accedido a las invitaciones que te hacíamos ahí en la televisión, así es que yo estoy agradecido contigo también. Con mucho gusto, Alfredo, y bueno, ya sabes, pues aquí estamos. Nos vemos a la próxima. Claro, mucho éxito y a seguirle dando mi Fer. Igualmente, Alfredo, un abrazo y saludos a todos. Gracias. Abrazos.